Comenzamos sin mucha atención. El hacinamiento en la cárcel La 40 de Pereira tocó fondo. Las personas privadas de la libertad duermen amontonadas en el suelo sin ninguna salubridad y con alto riesgo de contagios de enfermedades por presencia de roedores y zancudos. Así es, Angie, televidentes. En una visita adelantada en las últimas horas por funcionarios de la Personería de Pereira, se pudieron evidenciar estas irregularidades. Jorge López, director de TVA Noticias, a esta hora de la tarde se conecta con nosotros para darnos todos los detalles. Jorge, adelante, por favor. Buenas tardes, Jet. Angie, ¿qué tal, la teleaudiencia? Sí, mucha atención. Preocupada la Personería de Pereira por el grado de hacinamiento y condiciones de insalubridad que tiene la cárcel La 40 de Pereira. En las últimas horas, la delegada para Asuntos de Derechos Humanos de ese centro penitenciario y de la Personería adelantó un recorrido en las instalaciones, encontrando supremamente irregularidades, como presencia de roedores y también de algunos privados de la libertad que están siendo contaminados por ese tipo de bacterias y tienen problemas de salud. El hacinamiento que se está presentando ahora en la cárcel La 40, lo que pudimos evidenciar es que se está presentando un problema y es que se reciben también sindicados en la cárcel La 40, eso está haciendo que el hacinamiento sea mucho mayor. Esta es la manera como duermen cada noche centenares de privados de la libertad en la cárcel La 40 de Pereira, hacinados en los corredores uno sobre otro. Sí, es terrible. Nosotros hicimos una inspección en horas de la noche donde pudimos precisamente evidenciar en la forma en que duerme esta gente. Esta gente duerme en una forma indebida. Esta crítica situación de hacinamiento y violación de derechos humanos se hizo evidente con la visita en las últimas horas de los delegados de la Personería de Pereira, quienes en situ pudieron comprobar las irregularidades. Hay un 53% de hacinamiento ya en la cárcel La 40. A eso se suma la presencia de roedores que agravan la situación con la transmisión de varias enfermedades. Fuera de eso, teniendo en cuenta que hay plagas, tenemos ya unos PPLs que están siendo afectados por la rata, hay zancudo, hay miles de animales que están molestando allá a esos pobres personas que están sufriendo ese hacinamiento. Para los delegados de la Personería que visitaron el centro penitenciario y carcelario, calificaron como crítica la situación de hacinamiento y la problemática de salubridad que tienen los privados de la libertad. Hay unos callejones o unos pasillos donde ellos los improvisan con colchonetas en el piso y allí duermen 2 y 3 en cada colchoneta. Y más aún cuando se tiene en el lugar personas sindicadas, es decir, que no han sido juzgadas. Pensaría que el gobierno tiene que empezar a tomar cartas en el asunto porque esto no puede pasar a simplemente ser un problema más, sino que simplemente ponerle cuidado, centrarnos en esta población que está muy vulnerable, donde sus derechos fundamentales están siendo vulnerados. Hoy el hacinamiento es tan grande que se conoce el lugar como el barrio chino, es decir, donde no cabe un privado de la libertad más. Precisamente para ampliar esta noticia frente a la crisis carcelaria por hacinamiento y condiciones infrahumanas que tienen los privados de la libertad, me acompaña el doctor Leonardo Fabio Reales Chacón. Él es el personero de la Perla del Otún. Señor personero, ¿qué tan crítica, grave y qué tanto se están violando los derechos humanos en la cárcel La 40 con este hacinamiento? Muy buena tarde. Con base en la información que nuestra delegada nos ha presentado en 2 visitas de día y de noche para conocer las circunstancias que viven los internos de del centro penitenciario La 40. La situación es alarmante, como ustedes la pudieron ver, donde la gente está durmiendo en el suelo, donde no hay el espacio para poder desarrollar su recreatividad, que es parte esencial en la construcción del nuevo ser, donde no se encuentran con la especie de atención médica que se desprende sencillamente de ese sobrepoblamiento que existe, donde se supera más del 60% de la ocupación, si se tiene en cuenta que en el caso de esta cárcel la ocupación es de 500 internos y hoy tiene más de 1.108 internos, lo cual es indudablemente esto no solamente afecta desde el punto de vista de la reubicación física de estas personas,
sino que de forma colateral se desprende la vulneración de derechos fundamentales como la salud. La gente no puede ser atendida por los médicos y mucho menos por médicos especialistas si se tiene en cuenta que esa cantidad de personas es imposible atenderla con las exigencias que se requieren. El país tiene que reclamar un cambio. Se convirtió en un saludo a la bandera la decisión de la Corte Constitucional de hace más de 10 años cuando declaró el estado de cosas inconstitucionales. Eso es un saludo a la bandera y lo peor es que alzamos la voz, pero pareciera que tenemos una generación de autoridades indolentes que poco o nada les interesa buscar una solución. Tengo que decirlo con firmeza. Nos hemos quedado solos, la personería de Pereira, en esta reclamación que hemos venido haciendo a través de las mesas de trabajo que hemos venido realizando en los últimos 2 meses. Si esto es un saludo a la bandera, ¿para qué tanta ley si no se cumple? Es que nos volvimos un país santanderista, un país que todo lo queremos resolver con leyes y poca atención humanitaria le queremos poner a la situación. Los derechos humanos se atienden con corazón, con inteligencia y con voluntad, más allá de una ley formalista que simplemente, como lo hemos venido diciendo desde muchos años, simplemente es una letra muerta que somos las personas quienes le damos sentido a las leyes. Tenemos que trascender ese sentido. Ya no más leyes, ya no más resoluciones de los jueces de la República que las respetamos y las acatamos, pero como en el caso de esta que estamos hablando, donde se declaró el estado de cosas inconstitucionales y se estableció una regla que llamaron la regla decreciente, poco o nada efectiva ha sido y ahí están. Los resultados son los que ustedes están viendo, la gente durmiendo en el piso, los patios insuficientes en su distribución métrica para albergar la gente y la gente reclamando atención. Se están muriendo nuestros presos, nuestros internos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares en la cárcel y nada hemos querido recibir de quienes están constitucional y legalmente obligados a entregar una respuesta. Señor Persona, muchas gracias por estar aquí en TV Noticias. Esa es la información que se tiene acerca de la preocupación que tiene la personería por este grado de hacinamiento y enfermedades que ponen en riesgo la vida de los privados de la libertad. Ante este fenómeno de sindicados que ha aumentado el número de la población carcelaria, las directivas del IMPEC han tomado la decisión en las próximas horas de no recibir más personas sindicadas. Jorge López, TV Noticias. Jorge, muchísimas gracias.